Gracias, buenas noches, señoras y señores. Como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy contamos con una invitada muy especial, amiga, congresista, legisladora, en fin de cuentas, un ser humano excepcional. Ay, Farideh Raful. Gracias por lo que me toca, ¿verdad? Después de todo eso. Un placer para mí estar aquí. Gracias, Farideh. Con Farideh vamos a hablar temas de palpitante actualidad, en temas de política exterior. Y por qué no, en lo que ello implica para la República Dominicana también. Farideh, hay un fantasma que transita América Latina. Sí. Y es el deterioro ético de los gobiernos progresistas que dolorosamente ha desencadenado a través del fenómeno Odebrecht. Sí. Reagan decía, creo que su única palabra que yo recuerdo célebre, su único mensaje que dejó en mí: algún día por donde ande Brasil andará América Latina. Lo dijo en el 86. Todavía Lula era un pigmeo político. Parece mentira. Desde que el PT y Lula ascendieron al poder, todos los gobiernos progresistas fueron tomando el mando en cada uno de nuestros pueblos. No sé si responsabilizar al concepto definido por Schlesinger en su famosa obra Los ciclos políticos de América Latina. La llegada de Lula en el 2002, la llegada de Chávez, la llegada de José Mujica, la llegada de los Kirchner, la llegada de los Ortega, la llegada de los gobiernos progresistas en El Salvador, la llegada de todo el progresismo político en América Latina, en Bolivia con Evo Morales, Ecuador, en Ecuador, y por qué no decirlo, en algunas islas del Caribe. Claro, nunca llegó a la República Dominicana, no forma parte de la agenda ideológica. La República Dominicana queda un retraso enorme. Pero el objetivo es el siguiente. ¿Qué piensas tú de este colapso, de este fracaso que ha significado para las ilusiones y las esperanzas de los pueblos de América Latina? ¿Cómo van a terminar estos gobiernos a partir de junio y de mayo, cuando se destape la olla de Odebrecht? ¿Qué quedará del progresismo político? bueno, siempre ¿Qué quedará del liderazgo? Porque yo pienso que no es la totalidad de los partidos que va a quedar. Claro, siempre queda algo. Pero sí va a quedar estremecido el tejido social, no, claro. la imagen, ya está. El contenido ya está. de esa fuerza política. Yo creo que ya está. Yo creo que ya ha habido un daño colateral. Un daño terrible que se ha percibido a raíz de todo este escándalo, de esta mafia transnacional, de la forma en que operaba Odebrecht, que para mí es hasta cierto punto deslumbrante, para decir una palabra, porque era un sistema de mafia organizada, orquestada, donde yo digo y repito de que ellos se cansaron de sobornar a funcionarios medios y comenzaron a poner presidentes en América Latina y dijeron: tengo la capacidad de poner presidentes y de poder, a través del gobierno, de la jefatura de gobierno, poder hacer los negocios que yo quiero hacer. Y en eso, y yo creo que ellos identificaron una de las debilidades más fuertes que tenemos en América Latina, y es la debilidad del sistema, de los sistemas mal llamados democráticos. Porque yo digo mal llamados democráticos porque cuando hablamos de sistemas democráticos hablamos de instituciones muy fuertes. Y ellos parece que identificaron la debilidad de esas instituciones en todos nuestros países y de cómo entrar, cómo penetrar a esos mismos y cómo los actores políticos del sistema estaban y eran capaces de ser objeto de esa manipulación que a través del dinero se da. Lo que ellos dicen o califican como coimas, desde el punto de vista conceptual, para nosotros sobornos. Fíjate que en la lista que tiene Brasil y después que se destapa todo este escándalo, la mayor cantidad de funcionarios públicos que están involucrados con Odebrecht son congresistas. Ellos penetraron dentro de uno de los principales poderes del Estado. ¿Tú te refieres a Brasil? A Brasil, en el caso de Brasil, que es donde inicia
toda esta mafia operacional. Y luego fueron creciendo y tenían personas, gerentes de sus propias empresas de diferentes puntos, que hacían el levantamiento de cuáles eran los sectores con más credibilidad, no solamente política, que se podían apoyar, cuál era el movimiento social que se estaba dando para ellos apostar a lo seguro. A quien más le dan dinero es al que efectivamente gana las elecciones. Pasó con Funes en El Salvador, pasó con Varela, por ejemplo, en Panamá, que está siendo cuestionado, pasó con Ollanta Humala en Perú, que a pesar de que Toledo está involucrado, es el último año de gestión gubernamental de Toledo. Ollanta Humala es quien recibe todo el apoyo de Odebrecht y quien incluso, con el Congreso a su favor, convoca al Congreso para emitir una ley para favorecer el financiamiento de un proyecto que se le había adjudicado a Odebrecht, que viene siendo el Punta Catalina de aquí, que es el gasoducto del sur. Institucionaliza incluso las ganancias que va a obtener Odebrecht y que la va a pagar el ciudadano. Lo mismo pasó en República Dominicana, porque nosotros todos sabemos, y para nadie es un secreto, la participación de Joao Santana dentro de la campaña del presidente Medina desde el 2011. Y como Joao Santana era una persona altamente reconocida, no por su capacidad en los medios publicitarios, sino por estar vinculado. Y ayer, en esta semana, hablaba el mismo expresidente Odebrecht diciendo que a través de Joao Santana él dio $150 millones a la campaña de Dilma y Temer, que no es lo que termina sacando a Dilma del poder, sino que es una transferencia de fondos que el Congreso no conoció a través de una ley, y ahora sale este otro tema que ella va a tener que enfrentar públicamente. Ella ha alegado que ella no tenía nada que ver con eso y que probablemente ese dinero se había recibido con Joao, pero en otras. Eso hay que demostrarlo en la justicia. Lo que sí queda evidente es cómo este grupo privado indagó las debilidades de nuestros sistemas democráticos, las debilidades institucionales que teníamos en cuanto a la impunidad que también impera en nuestros sistemas, sin importar ideologías. Y por supuesto las transformaciones sociales que se volvieron nuestro referente, sobre todo encabezadas por Lula en el Brasil, necesitaban recursos económicos para poder realizarse. Mira, y Odebrecht vino de alguna manera u otra a hacer que eso fuera posible. Ahora lo que está en discusión es la legitimidad de esa inversión social que se hizo en el Brasil y cómo Lula hasta cierto punto sirvió también como vocero de esa empresa privada de fondos brasileños. Mira un detalle. A mí me correspondió estar cuando Lula ganó el primer proceso comicial, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Recuerdo que le llevé una carta del presidente de la República, se le entregué. Fue en Sao Paulo. Tengo hasta la foto con él. Lo conozco desde el foro de Sao Paulo perfectamente. Estalló un escándalo que la prensa en América Latina no le dio importancia en el año 2008 en Brasil. La palabra era en portugués, se llamaba el mensalao. Yo recuerdo que estaba en Río de Janeiro en esos momentos. La mamá de mis hijos estaba haciendo una especialidad en cirugía plástica. Iba constantemente a ver a mis niños a Brasil. Y yo duré varios días investigando el tema del mensalao. João Dirceu, que era el jefe de la Casa de Gobierno, el equivalente del ministro de la presidencia de aquí, pagó el costo político de ese escándalo. El mensalao no era más que una mensualidad que se le daba a cada congresista. Y en el congreso del PT que se hizo en Bahía, en el precongreso, yo participé. Y yo recuerdo que yo me senté con Dirceu y yo le pregunté, pero ¿cómo se ha llegado hasta este punto? Y él me decía, Fausto, es que en Brasil no hay partidos nacionales, en Brasil hay partidos regionales. Brasil es un país continente. Brasil es una nación donde el PT no ha podido articular una estructura en toda la dimensión de la anatomía territorial del país. Entonces nos hemos visto obligados, condenados a aliarnos con fuerzas de centro, muchas veces, con quien hemos hecho un acuerdo de acuerdo a la propuesta de país que tenemos. Lo hicieron con el Partido Trabalhista brasileño, ¿no? Y lo hicieron con otras fuerzas de centro y algunas de derecha, de corte nacionalista, para poder gobernar, cohabitando lógicamente con esa diversidad ideológica. Eso provocó que no tenían una mayoría mínima en el Parlamento para gobernar a Brasil.
No lo estoy justificando, estoy explicando el hecho Sí, sí, mecánicamente cómo nació. sí, sí. Ese mensalao provocó el primer enjuiciamiento de los líderes del PT. Cayó preso el ministro de Justicia, que era él, cayó preso el presidente del PT. Fueron cayendo presos, óyeme, entre el 2007 y el 2012, más de 10 líderes del PT, pero no estallaba con dimensiones continentales el impacto de la crisis, porque las fuerzas mediáticas eran locales y no se difundía hacia América Latina, no afectaba el continente. Claro, cuando Odebrecht coloca en bolsa y ya empieza a afectar los intereses de las empresas competidoras de los Estados Unidos, cuando Odebrecht se apodera de los negocios en Angola, que es donde tiene uno de los mayores capitales de inversión, Exacto. cuando participa, si no me equivoco, en la construcción de la presa de las 7 Gargantas en China, que es una obra monumental. Entonces, cuando empieza a ampliar sus negocios con los gobiernos progresistas de América Latina y empieza no a monopolizar, pero sí a tener un dominio bien articulado, lógicamente el presidente de la República de esa nación empieza a defender las empresas nacionales. Claro. Eso hacen todos los presidentes del mundo, Claro, sus empresas, claro. ¿no? Le hacen un lobby. Estamos hablando de una empresa que tiene más de 136,000 empleados Claro, en el mundo. y un o sea, capital de... Una práctica corrupta, pero que no afecta directamente a todos los empleados de la empresa. Jamás en la vida. Entonces, Que tiene un impacto económico importante. a partir de esa suma de pequeños escándalos, Sí. se construye este gran escándalo. Mi temor es el siguiente, Farida. Mi temor es que cuando tú descabeces el sistema político de América Latina, cuando tú le pongas, ya ese modelo político venía cayendo de manera automática por el fin de un ciclo político. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque 20 años es el ciclo político de Claro. cualquier ideología y se cumplía 20 años. Pero ¿cuál es mi temor en todo esto? Si además del fin del ciclo, tú le endosas una inyección ética, de deterioro ético, y tú acabas con ese punto de compensación que son las fuerzas progresistas frente a la fuerza conservadora, lo que vendrá en América Latina no solamente será el dominio de la fuerza conservadora con todo su impacto en las políticas sociales, ¿no? Sino hasta qué punto dañarán el sistema de partidos políticos en este continente. O sea, ¿cuál será la reacción de un continente subdesarrollado en términos políticos como América Latina? ¿No vendrán a aparecer los vengadores sociales, los mesías? Eso es lo que más me preocupa. El antisistema. El antisistema. El Trump de América Latina. Cosas parecidas. Claro, Entonces, claro. Tú lo estás viendo en Francia, ¿verdad que sí? Lo estamos viendo en Francia con Jean-Marie Al Le borde, Pen. al borde. Al borde. Y con Al todo y que se le ha borde. quitado la inmunidad para poder ser procesada. Al borde. Pero lo vimos con Trump, el antisistema, ese antisistema. Pero, por ejemplo, lo vimos en Perú con una joven también, que es Verónica Mendoza, que es progresista. Pero ¿qué hace Verónica distinto y por qué saca un 20% en las elecciones nacionales? Porque Verónica representa un antisistema, claro, con la parte social, con la parte de esa mentalidad progresista que conjuntamente con el conservadurismo de PPK y con el ultraderechismo y la herencia política de Keiko Fujimori, logra en un país como Perú sacar un 20%, que hace aliarse a PPK para impedirle el paso a Keiko Fujimori finalmente. ¿Pero qué representa Verónica? Es el antisistema. Es la muchacha que va de jean, de blusa, que anda con 2 hijos pequeños, que cree en el aborto, que hace propuestas sociales, que el sistema... Que acude al voto ciudadano. Que acude al voto ciudadano, que se acerca. Y eso es un fenómeno positivo. Claro. Tenemos el caso de Trump, que es un fenómeno negativo, porque apela a la intolerancia, a la violación de derechos humanos y de derechos adquiridos en una sociedad como los Estados Unidos, que ha vendido que es la sociedad más democrática e institucionalizada del mundo, a pesar de ser una sociedad capitalista, que preserva derechos. Entonces, eso es inminente. Yo pienso que eso es inminente. Yo pienso que nuestros países tienen que tocar fondo. Yo creo que en la República Dominicana, yo quiero que toquemos fondo. Yo creo firmemente en los partidos políticos, pero entiendo que aquí hay una crisis muy fuerte. ¿Tú piensas que es mejor que América Latina entera toquemos fondo. Toque fondo Totalmente. el sistema de partidos políticos? Totalmente. Eso nos va a obligar a nosotros a cambiar el modelo económico y a comenzar a crear o a que permitir que surjan nuevos liderazgos en todos los espacios. Pero tú piensas que el sistema institucional de América Latina tiene la suficiente madurez como para tocar fondo
rehacerse en sí mismo, refundarse en sí mismo Sí. y articular algo positivo. En Porque algunos cada casos vez sí. que ha tocado fondo América Latina, En algunos casos yo ¿tú creo sabes que lo sí, que ha que venido? estamos preparados. Yo creo que estamos Cada preparados. vez que ha tocado fondo. Echamos hacia atrás y viene una ¿Qué dictadura o pasó un país en el año autoritarismo. 30 en República Dominicana cuando tocó fondo en términos éticos y en términos cíclicos? El autoritarismo. Que ¿Qué ese pasó? es el riesgo. Es el riesgo, pero yo pienso ese que es el tenemos que riesgo. correrlo. Es que yo pienso que tenemos que correrlo. Estamos en el siglo XXI, algo hemos debido aprender en nuestra historia. Y los países que no la hayan aprendido estarán condenados a repetirla. Ese es un temor válido. Pero yo pienso que hay que tocar fondo. Yo pienso que ahora no, No, no tenemos... es un temor, en mi parte es una observación, estoy analizando Pero, el tema. sí, pero es un temor válido, porque nadie quiere volver al autoritarismo. Entonces tú hablas de democracia en países como los nuestros, donde tú ves la crítica a lo que está haciendo el gobierno, a lo que el gobierno ha secuestrado de manera institucional, y tú ves amenazas soterradas que se dan. Y tú dices, ¿es democracia esto? Para esto luchamos, nos quejamos del autoritarismo, porque el autoritarismo nos limitaba de manera absoluta y cruel los derechos. Pero aquí también nos están limitados a otros niveles. No solamente nos limitaba, nos bañaba de sangre. Por eso hablo de la crueldad. Ahora no nos bañan de sangre, pero hay de alguna forma una especie de presión para que no se ejecute. Y una degradación. Entonces, y una degradación absoluta, donde lo único que sirve es lo que defiende el que está gobernando en nuestros países. Mientras tanto, Con somos un la modelo región de del mundo con más desigualdad Y social. un modelo de sociedad degradante. Terrible, terrible, porque eso sí nos une. La región, comparada con las demás regiones del mundo, sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad social. Claro. Entonces, más falta de oportunidades. Si tú dices volver hacia atrás, yo pienso que hemos madurado en algunos aspectos y que el tocar fondo puede implicar que surjan nuevos liderazgos. Yo conversaba hoy con un amigo y le decía, es increíble cómo desde que nacimos hasta la edad que tenemos, han pasado 2 generaciones que no pueden decir que están enterados de una clase política en República Dominicana que se conecta con ellos. No es cierto. No es cierto que están conectados con ellos. Los que dirigen nuestros partidos no están conectados con la sociedad actual. Y la sociedad actual sí está conectada con ella misma. Porque por lo menos la generación, claro, por lo menos la última generación tiene una conexión en sí misma. En sí misma, porque están interconectados, quizás no face to face, pero sí a través de estos de las aparatos. redes sociales. Entonces ya mi familia no tiene que comprar un periódico para yo abrir el Diario Nacional, porque en el Twitter, si Fausto Elisa hace un comentario, yo lo veo en un segundo y me entero de qué está pasando en el canal 19 mientras estamos grabando esto. Y se va a entrar el que está en Japón, que es hermano mío, que se fue a estudiar. O en Alaska. O en Alaska. Entonces tú dices, por ejemplo, en el 2008 no tuvo la misma repercusión. No teníamos la misma tecnología que ahora. No. Esto también ha adquirido una connotación internacional porque las redes sociales han ayudado a eso. Ya no hay un control mediático de los gobiernos, de no me publiques esto, fíltrame aquello. Y ello provoca un empoderamiento colectivo. Por supuesto. Entonces ya tú tienes más personas participando que no son los políticos. En una sociedad, la sociedad de la tecnología está participando en estos procesos. Y eso también es interesante. Sin embargo, la sociedad ha ido cambiando. Sin embargo, yo vi en España un proceso precioso, una primavera política que se llamó Los Indignados. Sí. Y desgraciadamente el PP se apoderó del poder político. No, pero sin embargo, pero bueno, lo que te quiero decir es que el resultado fue la creación de alternativas. Claro. Pero solo de alternativas. Porque son procesos en construcción. Yo pienso que el hecho de que se rompiera el bipartidismo, surgiera Ciudadanos de centro derecha y Podemos de centro izquierda, es algo muy positivo. Lograron escaños importantes en el Congreso, incluso lograron gobernar algunas regiones con apenas 1 año y pico de haber salido, porque hay un desgaste natural de las mismas figuras. Es cierto, Rajoy mantiene el gobierno, mantiene la presidencia, pero tuvieron que hacer prácticamente 3 elecciones para impedir la tercera elección. El PSOE tiene que aliarse, abstenerse de no votar para garantizar la gobernabilidad y no someter al Estado a otras elecciones. Pero cuando tú sumas las fuerzas políticas de Ciudadanos, de PP, y luego integra las otras fuerzas autónomas, sigue siendo una gran mayoría la fuerza conservadora en España. Claro, pero es que una gran mayoría. Derrotar al sistema lleva tiempo. Claro. Este desfase que hemos ido creando es porque tenemos 30 años haciendo lo mismo. Después que nos tocó los periodos democráticos, seguimos haciendo lo mismo de manera perversa y no nos enfocamos en hacer de la democracia un sistema que diera más oportunidades en nuestra región a la gente, que desarrollara estado de bienestar social con finanzas transparentes y públicas. Dedicamos a enriquecer una clase política, una pequeña clase política, nos dedicamos a enriquecerla, a ser flexibles en cuanto al Pero régimen de sanciones. No solo a una clase política, sino a ser más rico a una pequeña clase empresarial.
También. Finalmente los políticos no son más que figuras instrumentales de las grandes oligarquías económicas. Bueno, quizá en República Dominicana es una excepción. Exacto, ya aquí hemos sobrepasado. Aquí es posible que ya aquí... son más independientes aquí porque ya... Es posible que aquí... Sí, claro. Pero eso no pasa en Panamá, eso no pasa en Perú. No. Eso no pasa en Colombia, eso no sucede en Argentina. Sí. Las clases políticas de esos países no pueden competir con los niveles de acumulación de las grandes familias. Bueno, ahora Macri en Argentina sí, que tiene hasta incluso varios problemas porque después de haber asumido el gobierno en Argentina han investigado que una de las líneas aéreas que pertenecía a su familia fue vendida a Bianca, y eso se le suma al problema de los correos que tiene, de la línea de correo, y se entiende que obtuvo ganancias de esa venta. Bueno, pero ese es el costo político que se da cuando se elige un empresario y no se elija un dirigente político. Pero para hablar sobre ese y otros temas vamos a hacer una pequeña pausa. Farideh Raful con nosotros en su programa Política Exterior. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. El coro Indubán te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Pida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice Café Tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Indubán Urban quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Indubán te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Indubán te desea felicidad.
Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor retengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Ok, señoras y señores, de vuelta en su programa Política Exterior. Hoy invitada especial Farideh Raful. Farideh, en el año 2014, el Frente Amplio de Uruguay organizó un seminario a través de la Fundación General Liber Seregni. Ahí se analizó el deterioro ético de los gobiernos de izquierda en América Latina, brillantemente, preventivamente, hace 3 años de eso. Yo participé, hice una ponencia que no gustó mucho, porque fue muy... Crítica. Bueno, yo visualizaba lo que ocurre hoy. Y recuerdo que solo los chilenos y los uruguayos me apoyaron en ese enfoque. Los brasileños se pararon y se fueron, de tan dura que fue. Yo advertía en esa conferencia que el progresismo político en América Latina estaba en juego, dado el deterioro ético de la gestión de sus presidentes. No mencioné nombre para no hacer daños directos, estaban en una campaña electoral. Sin embargo, hoy las excepciones, ¿cuáles son? Correa. No. Desde el punto de vista El Frente Amplio, sí, con Tabaré y Pepe Mujica. claro, con Pepe Mujica. Los chilenos, con Sí. todos los pequeños errores infantiles de un familiar Sí, cercano a la increíble. presidenta, pero que no lo involucra a ella. No la involucra a ella, responsabilidad son, individual. son debilidades Claro, la responsabilidad debilidad del individual. corazón. Claro, Y Correa, Y Correa. en términos éticos, fue un presidente que se ha mantenido hasta el y final. que tiene posibilidades de refundarse en sí mismo. Y una que otra excepción, nadie puede poner en duda la integridad de los hermanos Castros, con todo y la diferencia que uno pueda tener con ellos en algunos aspectos, Sí. en el ejercicio democrático y en términos de algunas libertades. Pero nadie puede poner en juego la integridad de los líderes de la Revolución Cubana. Yo todavía no he encontrado la primera evidencia que me derrumbe esa visión que tengo de ellos. Algo aparecerá, porque el sol es perfecto y tiene mancha. Claro. El hombre no puede ser más perfecto que el sol. Pero, ¿cómo piensas tú que va a impactar en República Dominicana, bajando a territorio caribeño, el escándalo Odebrecht cuando los documentos se filtren, los nombres aparezcan y los datos caigan sobre los medios de comunicación, Eso. donde no serán posibles en una sociedad tan mediática, en un país que tiene más emisoras que la Unión Europea, más canales de televisión que la Unión Europea, que hay un canal de televisión en distritos municipales. Aquí hay más periódicos digitales que empresas. De manera que esta es una sociedad saturada en términos mediáticos. Totalmente. Y contener esos datos, esos nombres, esas informaciones. Yo creo que va a ser imposible. Será imposible. Será Yo un creo que va- terremoto político Exacto. Yo creo que va a ser- estremecer. Yo no sé si llegaremos a un terremoto, pero creo que va a ser imposible tratar de ocultar nombres, porque independientemente de que el Ministerio Público revele, que creo que lo va a revelar en su momento, 2 o 3 nombres de exfuncionarios y de funcionarios actuales, o quizás uno de funcionario actual,
va a querer detener la investigación ahí o tratar de endilgarle toda la responsabilidad. O a compensarlo O a compensar. con algunos sectores Y de me la atrevo hasta a oposición. decir, y me atrevo hasta a decir que va a ser a través de acuerdos que se van a hacer tras bastidores para darle un poco de confianza a la sociedad que tiene un descreimiento prácticamente total. ¿Tú crees que puedan dosificar eso? Creo que lo harán así, ¿Tú pero crees que cuando suelte los datos es un riesgo, Brasil no, es un riesgo. es un riesgo? Es un riesgo muy grande. El porque- gobierno se juega un riesgo. Correcto, es un riesgo muy grande. Creo que lo pueden tomar porque fíjate que hasta que esto no llegue a Estados Unidos, aquí no se ve destapado nada. Claro que no. Aquí el asesor presidencial estaba detenido desde febrero, renunció en medio de una campaña electoral y aquí no pasó nada. Aquí no va a pasar. Aposentado en el Palacio Exacto, Nacional. aquí no va a pasar nada. Entonces, hasta que los Estados Unidos, por una cuestión de lavado en su territorio, hace pública la confesión. Y de la competencia de sus empresas. Claro. Que no competían en condiciones dignas. Exactamente, también. Que producto de ese acuerdo el 80% ha sido para Brasil del pago, el 10% para Estados Unidos y el 10% para Suiza, ¿no? Entonces, claro, yo pienso... Aunque, escúchame, Paride, Sí. que te interrumpa, las empresas norteamericanas no están exentas de esas prácticas. Lo no que pasa están es que en exentas. Estados Unidos hay más control. En Estados Unidos tú denuncias una práctica de soborno en cualquier país del mundo y allí te persigue y te condena la justicia No, norteamericana. yo digo no tan y se lleva a su compañía Cuando a su digo que no están territorio. exentas de esa práctica, te quiero decir que no están exentas de utilizar el poder imperial de bueno, Estados claro. Unidos Pero es más difícil. para apoderarse Estamos de la acuerdo. riqueza de los países. Ah, no, eso sí, pero desde Porque el punto de lo vista de la que- práctica que ha sido de Brecht. Porque lo que ha pasado con República Sí. Dominicana, con el oro dominicano, con una mina valorada en 50.000 millones de dólares. Sí, pero lo hacen. 50.000 Estamos de millones acuerdo. vale. Estamos de acuerdo. Eso fue lo único que nos dejó la bendición de la naturaleza. Y nosotros le vamos a sacar, como Estado, no llegaremos a 5.000 millones de Pero dólares. ¿cómo lo hacen los Estados Unidos? Perderemos. Pero ¿cómo lo hacen las 45, compañías con su norteamericanas? poder imperial. Pero ¿cómo lo hacen? Bajo el esquema de la legalidad en esos países. Es que en Brasil, es que Odebrecht operó sin ningún tipo de legalidad, sin ningún tipo de llegar aquí y hacer lo que le daba la gana, de manera intempestiva, entraba y decía, bueno, esto es tanto, toma tanto, se resuelve. Odebrecht no puso nada en nuestros países. Faride, lo hacen de Solamente sacó. Faride, lo hacen de manera imperial, lo hacen invadiendo. Sí, Lo hacen, pero hay otras lo hacen- modalidades. Lo hacen chantajeando presidente. Porque te voy a dar un dato, y no es mi intención desvirtuar el tema esencial. Bolivia, el Estado boliviano recibía hasta hace unos 8 años 200 millones de dólares al año de las transnacionales. 200. Con la llegada de este joven, que aparenta tener una patología peligrosa en la garganta, patología que me llama curiosidad porque la han tenido casi todos los presidentes progresistas de América Latina. Patología que me llama curiosidad porque la han tenido casi todos los presidentes de América Latina. Sí. Desde Lula, pasando Sí, por sí, Dilma, sí. siguiendo por Chávez y ahora Sí. por él, pasando por Kirchner, todo. Me parece increíble que solo a los presidentes de izquierda le dé cáncer. Casi ninguno de derecho le da cáncer. De derecha le da cáncer. Pero bueno. Pero parece mentira que Bolivia, el tercer país más pobre de América Latina, que recibía 200 millones de dólares de las compañías transnacionales que explotaban a Bolivia desde hace 100 años, sus recursos naturales, de 200 millones de dólares, Evo Morales las puso a pagar 3.500 millones de dólares en impuestos al Estado. ¿Tú sabes de cuánto es el capital de divisa que tiene el Banco Central de Bolivia hoy? ¿De cuánto? 15.000 millones de dólares. ¿Tú sabes de cuánto es la República Dominicana? 5.000. Algo de vergüenza tiene que darnos. Que ese muchacho, que no tiene ninguna profesión, que lo que tiene es sus sueños, sus Sí, esperanzas, sus sí, sí, ilusiones, sí. su compromiso social, doblegara a las grandes compañías transnacionales de Bolivia, Claro, a todas, claro. a devolverle a Bolivia una suma de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, República Dominicana, que tiene igual cantidad de riqueza, no recibe ni el 10% de esos 3.000 millones de dólares que este joven con tan poca base social Sí, pudo lograr. que lo ha pudo podido lograr y mantener Que lo y va a pudo dejar lograr. como No, legado. claro, no, por Ese es su supuesto. gran legado. Sí, 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 Entonces, yo yo te creo digo que- que las compañías norteamericanas en determinados espacios territoriales donde tienen mayor En nivel de determin- influencia, Exacto, ahora sí. desgraciadamente, Sí.
abusan Sí, sí. de la misma manera que es lo la hizo historia, es la historia del más fuerte, del trato de despojo, abusar, claro, del del despojo, del soy el despojo. imperio, estamos de acuerdo. Porque finalmente, ¿quién liberó a Angola? Claro. La Operación Carlota Sí, del ejército cubano, Sí, sí, cuando transportó 40.000 hombres y los liberó sí. de Portugal y de Sudáfrica. Sin embargo, ¿quién explota hoy la riqueza de Angola? Las compañías norteamericanas. Sí, sí. ¿Qué le Y tocó? Odebrecht. ¿Qué le tocó al claro? Claro, la hija del presidente de Angola es la mujer más rica de África. Claro. Acaba de comprar una compañía telefónica en Portugal, la más poderosa. Pero Un a país mí lo miserable. que me preocupa es el impacto en el sistema, en el mosaico político y social de República Dominicana. Yo creo que aquí ¿Cómo logrará el Procurador General de la República administrar, contener esos datos que vienen bajando Eso va a ser muy en términos difícil. mediáticos? Eso va a ser ¿Tú muy crees que difícil. puede dosificarlo o tú crees que finalmente será un terremoto? Yo creo que ellos van a hacer el intento. Yo no creo que vaya a ser un terremoto. Creo que van a hacer el intento por tratar de manejar la situación, manejar las informaciones. Hay cosas que no están previstas. Sí, estamos de acuerdo, pero pienso que la van La a tratar de decisión del manejar. juez no estaba prevista. Sí, pero no invalida el acuerdo. Yo sé o sea, que no. puede ser Yo sé propuesto que no. nuevamente. Creo que van a tratar de manejar la situación. Creo que sí, que están determinados a eso. Y tengo información de que van a procesar a varios exfuncionarios para tratar de apaciguar un poco De todos los gobiernos, las aguas, de todos los gobiernos, incluyendo del presidente Danilo Medina. Sin Pero embargo, eso incluirá a congresistas. no creo que incluya congresistas, en este caso nos gustaría que incluyeran, porque si se hace a través de un acuerdo tras bastidores, no se va obviamente a mencionar más personas que las que ya están detenidas, aunque el detenido hable y pueda revelar algunos nombres que están todavía dentro del Congreso Nacional. Y en República Dominicana el hecho de que mencionen congresistas no vale mucho de nada, porque tenemos el caso de los tucanos, se han mencionado a 2 senadores y esos 2 senadores siguen ahí. No ha pasado absolutamente nada. Entonces es un poco difícil. Yo quisiera apostar a que sí, a que la Procuraduría va a hacer su trabajo, a que vamos a poder llevar a la cárcel, a que la sociedad dominicana se va a levantar y va a aplaudir, porque está Faride, cansada de tanta indignidad. Faride, Y pero es que la onda expansiva. Pero de la esto lucha tiene, lo más lindo que anticorrupción tiene esto. incluye a Tucano. Claro. No lo va a excluir. No, pero no lo va a dejar suelto. Es que yo no sé hasta qué punto puede ser. Lo más hermoso. ¿Tú piensas que va a haber un agotamiento Yo creo que de la reacción yo creo que lo más contestataria de la hermoso, sociedad yo civil? creo que lo más hermoso que va a tener esto Es el legado. es que va a obligar a nuestros actores políticos a actuar de una manera diferente. Y van a comenzar a pensar que los están observando. Y van a hacer que el partido de gobierno, que puede dejar de ser gobierno en 3 años, entienda y comience a tolerar las críticas que se hacen con argumentos que no la toleran. Entonces van a tener que bajar un poco y van a darse cuenta de que son vulnerables y van a darse cuenta de que la sociedad se está dando cuenta que ellos han sido cómplices, porque a mí me da mucha gracia cuando digo, en el 2000, caballero, usted tiene 16 años gobernando como partido, 16 años No, va para gobernando. 20. Va para 20 años. Llega a 20 gobernando. legalmente. Por más corrupción que haya habido en otros gobiernos de la historia democrática nacional cercanos, ¿quién puede haber corrompido más el sistema? ¿El que tiene 20 años o el que duró 4 años? Pero 20 años con el poder total. Exacto, pero que ha incidido en el Congreso y el presidente proclamaba en las elecciones pasadas, yo quiero mi Congreso, tiene su Congreso. Su el justicia. Congreso que le lleva el Poder Ejecutivo un proyecto y lo aprueba sin ningún tipo de miramiento. Tiene su justicia. Que hay, que puede ser dividida entre la gente de Leonel y Danilo, pero tiene su justicia. Su y va a Contraloría. convocar su Consejo Nacional de la Magistratura para poder designar. Entonces no hay división de poderes reales. Hay una concentración Ni del poder siquiera político. en la forma, Faride. No, porque ya han perdido, porque yo pienso que uno de los grandes problemas es eso de que ese principio de que el poder envilece y te hace sentir tan poderoso que te ciega ante todo lo que está a tu alrededor y crees que todo lo que tú puedas opinar en un momento es como una especie de hipnosis colectiva que genera para que todo el mundo te aplauda y no tenga la capacidad de criticarte. Entonces, eso es un daño terrible a la sociedad dominicana. Yo estoy muy contenta con que esto esté ocurriendo. Pienso que muchas personas debemos colaborar para que esto continúe, para que, como tú bien dices, no haya
un agotamiento por parte de la sociedad de seguir luchando por este tema, y que tampoco nos sintamos conformes cuando solamente mencionen a 2 o 3 personas y no nos entreguen los expedientes, los argumentos, las auditorías de cada una de las obras de Odebrecht en el país y de las irregularidades que pudo haber existido. Porque esto está dando al traste y ha puesto a tambalear al sistema político de Latinoamérica, pero sobre todo al de la República Dominicana, donde los actores tienen que revisarse, y los hay de todos los partidos. Tú Los tienes hay de una todos los idea, partidos. tú tienes una idea de a cuánto asciende el daño, no en la asignación de obra, sino en la sobrevaloración de las obras. Ellos tenían un estimado, porque por ejemplo, ellos habían hablado de más de 4.000 millones de dólares que se tenía estimado obra por obra, pero yo creo que eso solamente saldría con la auditoría, porque por ejemplo en el caso de Punta Catalina, demostrable y según los datos que ellos nos han entregado, yo tengo una sobrevaluación de más de 500 millones de dólares. Y pues sin embargo ellos han hablado a veces de 1.000 millones, de 2.000 millones. Pero tú no viste el acueducto de Samaná. El acueducto de Samaná, por ejemplo. ¿Tú Pero sabes la carretera... ¿Tú sabes cuánto ascendía? Era 180 millones, terminó ajá. en 500. Eso es una cosa brutal. Igual que la carretera que se hizo en Ocoa, la carretera también que llegó a la mitad. Que llegó a la mitad, que eran obras incluso, porque ese era el modus operandi de Odebrecht. Existían momentos donde una obra se licitaba, la ganaba una persona X y Odebrecht le pagaba y sacaban al ingeniero de turno y ella se apropiaba de ella y sobrevaluaba la misma en una gran cantidad. Primero lo subcontrataba y luego se apoderaba del subcontrato se apoderaba del y de ahí venía la sobrevaluación. Y sobrevaluación. Entonces si necesitaba financiamiento, se sometía un adendo en el contrato para decir, mira, no me va a salir en 50 millones, me va a salir en 800 millones de dólares. Entonces es algo absurdo. Pero yo lo que no quiero es que la gente se conforme, que sepa que vamos a seguir, y creo que hay un movimiento muy importante. Estoy muy orgullosa de Habrá una marcha en Puerto Plata hoy domingo. Hoy domingo. Y está convocada una para Santiago en los próximos días, que creo que debemos ir todos para hacerle sentir. Me enteré que habrá otra en Romana, en la que Romana, habrá en otra diferentes en el puntos. El sur también va a haber. Y que finalmente habrá una a nivel nacional. Ese ejercicio ciudadano, esa ¿y si surte efecto? Esa respuesta contestataria, claro, multipartidaria, sí, multiideológica, cuyo punto de coincidencia común es el elemento ético, le hacía mucha falta a República Dominicana. Un país tan combativo en los años 60. Parecía adormecido. Un país tan sí, luchador. Pareció que se adormeció y que se anestesió en términos de combate político y social. Esa conducta, esa actitud militante es uno de los puntos más luminosos de todo lo que está ocurriendo. A mí me da mucha tristeza cuando veo las cadenas noticiosas en términos internacionales, lo poco que difunden sobre República Dominicana, porque dolorosamente lo tengo que decir. Los corresponsales internacionales de las cadenas de televisión están muy anestesiados. Tú por CNN no ves nada. Ahora, casi nada. Lo que pasa es que República Dominicana ha hecho muy poco en el caso No, ha hecho de todo. Mira, esa marcha que hizo. No, bueno, la marcha sí. Pero es que yo quiero que tú veas. La marcha, pero desde el punto de vista se ha hecho muy poco. Ayer precisamente estaba es que aquí se hace de todo. Yo quiero que tú veas, óyeme, todo lo que publica CNN de El Salvador, la más mínima tontería tú la ves allí. Es que no hay una actitud, una vocación de Panamá y lo de Perú, difusión de lo que acontece en República Dominicana. Parte del poder mediático que tiene el gobierno es adormecer a los corresponsales internacionales para que salga muy poco de aquí. Solo cuando es escandaloso sale algo y muy contenido, y muy reducido. Pero para hablar de ese y otros temas vamos a hacer una pausa, señoras y señores. Tema especial de conversación con Farideh Raful, diputada al Congreso Nacional y una destacada luchadora social de la República Dominicana. El coro innova, te viene a cantar, cantos alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres.
son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Faride, ¿cuál será el rol del Congreso Nacional en todo este proceso de escándalo, de corrupción, donde lógicamente el cuerpo legislativo es parte del escándalo, gestiones anteriores, gestiones actuales? Claro, ya... ¿Y cuál será cómo quedará la imagen del Parlamento, donde hay una mayoría mecánica que ha aprobado el 98% de esos préstamos y de esos acuerdos con Odebrecht? Yo pienso que el Congreso queda muy mal parado, pienso que, como dije antes de la pausa, es un Congreso que está copado por el Partido de la Liberación Dominicana, donde todas las iniciativas que llegan del Poder Ejecutivo son aprobadas y donde el cuestionamiento no se le hace muy agradable, porque no han estado en los últimos años acostumbrados a un papel opositor, a un rol opositor que se haga de manera crítica, de manera de investigación, como hemos nosotros ido encabezando. Sin embargo, puedo decir que en el bloque del Partido Revolucionario Moderno hemos operado con una muy buena sinergia. Hemos trabajado al unísono para seguir investigando cada una de nuestras áreas, ¿no?, de estas irregularidades que han salido a la luz pública. A nosotros nos tocó desde el principio abordarlo porque nos apoderaron en la comisión a la que pertenecemos de un contrato que tenía que ver con Punta Catalina y tomamos un voto disidente para oponernos a lo que entendíamos que era una barbaridad y seguimos entendiéndolo. Y por supuesto ahí comenzó toda esta, y no sé, los hechos nos han ido dando la razón, ¿no?, de la falta de respuesta. Pero en términos generales el Congreso como tal está secuestrado por el Partido de Liberación Dominicana, donde hay personas muy buenas, no quiero generalizar, hay personas muy serias, muy buenas, muy trabajadoras, que tienen un concepto de la política distinto, pero que obedecen a líneas partidarias muy fuertes. Las excepciones, ¿verdad que sí? Sí. Es terrible
Pero yo creo que poco a poco vamos creando conciencia. Yo digo, bueno, ya por lo menos en el Congreso no van a volver a sacar una correa nunca más, después de lo que nos hicieron a nosotros. O sea, son pequeñas cosas que se van cambiando. Y tú enseñas en el Parlamento a asumir otra actitud de tolerancia frente a esas críticas, o por lo menos a obligar a tus demás compañeros a que busquen argumentos válidos para rebatir sin ningún tipo de ofensas, a elevar un poco el debate. Y eso hace falta. Eso hace falta. Yo hubiera querido someter, que fueran funcionarios actuales al Congreso Nacional de la República para ser hasta cierto punto interpelados y que den cuentas acerca de su gestión y de las firmas que hicieron con Odebrecht. Pero eso son iniciativas que uno quisiera tomar, pero que tú sabes que no se van a aprobar, que van a ser aplastadas por la inmensa mayoría del partido de gobierno. ¿Tú no crees que el Partido Revolucionario Moderno ha sido muy poco proactivo? El partido sí. En las calles, sí, sí, en el escenario social, sí, denunciando y poniéndose al frente, no politizando el tema, no sacándole ventaja política, sino como instrumento de la sociedad. Sí, o sea, el rol de la oposición no solamente es politizar y sacar ventaja política a un determinado mal, pero sí debe ser la correa de denuncia y, partiendo del hecho que tiene una fuerza social, ponerse al frente en las calles. Eso lo hacía el Partido de la Liberación Dominicana cuando era oposición. Marchaba contra el alto costo de la vida, marchaba contra la violencia, marchaba contra las energías, marchaba contra todo. Y yo no veo que el Partido Revolucionario Moderno ha hecho la primera marcha contra nada. Yo comencé contra nada. Y me pregunto por qué que no la hacen. Yo comencé... Si lo heredaron de Peña Gómez eso. Yo pienso que es distinto. Yo comencé la entrevista diciéndote que no encuentro que hay una conexión real de nuestros partidos con la sociedad actual. Y lo ratifico, y soy un miembro de un partido que quiero, como dije ahorita, que se cambie, que se transforme a sí mismo, que pueda mirarse hacia adentro y que elija a esas personas que tienen la capacidad de poder ser esos interlocutores válidos que la sociedad está demandando en esta época. Creo que hay mucha desconexión. Creo que las cosas han cambiado bastante y hasta que no se observen, hasta que no meditemos nosotros, además un partido nuevo, que hicimos una hazaña política en las pasadas elecciones sacando un 35%, que era la base social del Partido Revolucionario Dominicano en el peor de los casos. Pero tiene poder de convocatoria. Pero falta. Y tiene autoridad moral. Falta. Y tenemos que falta voluntad política para tomar la calle. Somos un país, somos un partido en construcción, donde estamos ahora hablando de una convención interna y ya vemos una división por parte de dos figuras políticas preponderantes dentro del partido que han manifestado su apoyo. Yo no diría una división, yo diría una competencia. Pero es a destiempo. Bueno, si no tenemos partido no podemos competir. Correcto. Hay primero que estructurarse, hay primero que ver la institución, cuál es la línea ideológica que vamos a seguir. La metodología organizativa. ¿Cuál es la metodología organizativa? ¿Quiénes son los que nos van a dirigir el partido? ¿Quién van a movilizar a las personas cuando tengan que ir a votar? ¿Quién nos va a formar? Pero Faride, en este escenario político, lo prioritario es ponerse al frente de la gente. Pero estamos en otra cosa. ¿Me estás comprendiendo? Sí, pero ponerse al frente de la gente. Pero estamos en porque otra si cosa. no la gente te factura tu indiferencia. Claro. De cara al futuro. Claro. Y estamos en otra cosa. Y tenemos miembros del partido que están participando en una comisión presidencial que designó el presidente de la República para investigar el caso de Punta Catalina. Una locura. Que una persona que fue vicepresidente de la CDE. No es un asunto personal, es una cuestión de integridad. Una locura. Y de independencia. Entonces, debió renunciar a los 5 minutos. Claro. Entonces, hay pero bueno, en la Constitución creo que hay un artículo que establece que el derecho a ponerse loco es libre. De manera que hay cosas así que no la puedo comprender. No la comprendemos, pero hay que seguir trabajando para hacer de esas instituciones más fuertes y que sean realmente el lugar donde la sociedad pueda canalizar todas las... La sociedad espera más del Partido Revolucionario Moderno en esta fase. Espera que sea revolucionario y sea moderno. No solamente eso, y espera que tenga un compromiso ético de mayor dimensión. Claro que sí, definitivamente. Gracias, Faride. Gracias a ti. Espero tenerte nuevamente para tocar temas de actualidad. Señoras y señores, como cada domingo, volveremos a tocar temas de palpitante actualidad en temas de política exterior. Hoy estuvo como invitada la diputada Faride Raful. Gracias, buenas noches y hasta el próximo domingo.